Todas las personas tienen una historia de vida, historias que son placenteras y otras no tanto. La mayoría de las personas que se dedican al desarrollo personal tienen una historia de vida no muy placentera y han tenido que sanar, transformar y avanzar en su vida para estarse dedicando a lo que se están dedicando. Hoy te quiero compartir mi historia personal, te quiero abrir mi corazón y por qué me dedico al acompañamiento de mujeres a que puedan sanar y transformar su vida y llevar una vida con mucho más sentido, abundancia, amor y plenitud. Acompáñame. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a este vídeo de hoy. Gracias por estar aquí. Espero que estés muy bien, expandiendo tu conciencia, brillando tu luz y sobre todo, amándote mucho. Mis amados, si eres nuevo en mi canal, soy Gabriela, mentora y terapeuta de las mujeres que las acompaño en su proceso de transformación utilizando la energía sexual y la espiritualidad. Y ahora también soy autora, ya hace como un mes y medio, 2 meses, he sacado mi libro que se llama Libera tu Ser y Brilla, donde es un libro, una guía que te va a ayudar a expandir tu conciencia, a sanar, a activar tu energía vital, a liberar tu verdadero ser para que te sientas pues una mujer empoderada. Y bueno, si eres nuevo en mi canal, te invito a suscribirte porque te estoy compartiendo información valiosa casi todos los días que te va a ayudar a transformar tu vida, a expandir mucho más tu conciencia. Y mis amados, hoy quiero abrir mi corazón y contarles un poquito de mi historia. Ya en cada vídeo que les voy compartiendo, siempre les voy como comentando algo allí de mi historia, pero hoy quiero hablarte pues un poquito más de mi pasado, de mis inicios, de mi infancia. Voy a ir tratando de poner en contexto, a lo mejor no voy a ir mucho por parte cronológica, pero sí sé que te va a llegar pues este mensaje. Y bueno, ya sabes, yo soy venezolana y me encuentro viviendo en España y vengo de una familia donde somos 4 hermanos, 2 hombres y 2 mujeres. Yo soy la tercera. Entonces, al inicio, yo le llevo como unos 10 años a mi hermana. Al inicio estaba yo pues con mis 2 hermanos varones y yo pues, y después fue que vino mi hermana. Yo nací, o sea, en un hogar donde estaba mi padre y mi madre, estaban viviendo juntos, pero era un hogar disfuncional y un hogar pues con conflicto. Ya más o menos cuando yo tenía como 4 años, 5 años es que empiezo a tener pues recuerdo de todas mis vivencias dolorosas. Quiero decirte que ya todas estas vivencias soy capaz de hablártelas así porque ya son cosas que superé, que sané y por eso puedo contártelas acá pues. Entonces mi padre era un papá, o sea, que tenía mucho carisma, era un hombre muy bueno, pero tenía problemas con la bebida. Mi papá después pues con el tiempo ya se volvió pues un hombre alcohólico y también era un hombre maltratador donde maltrataba siempre a mi madre y también a mis hermanos. Yo recuerdo, o sea, yo empecé a tener mucho miedo, yo era una mujer que tuve que superar el miedo, que tuve que tenía pánico en mi cuerpo. El miedo, el pánico estaba instaurado en mi cuerpo. Cualquier situación que yo empezara a tener en mi vida ya de adulta, me invadía el miedo y el pánico en el cuerpo, me recorría, o sea, toda esa energía. ¿Y por qué? Porque recuerdo que cuando tenía, sí, como 4 o 5 años, mi padre siempre llegaba pues bebido a la casa, más o menos cuando eran como las 9, las 10 de la noche y que nos tocaba irnos a acostar y mi padre no había llegado, todos nos acostábamos en un cuarto, mis 2 hermanos, mi mamá y yo. Y sabíamos que si nuestro padre no había llegado era porque iba a venir tomado y eso significaba que iba a haber conflictos, que iba a maltratar a mi madre.
Tengo, o sea, te lo estoy contando, me estoy llevando allí los recuerdos y esos recuerdos vienen así como muy vivos. Cuando tenía como 5 o 6 años, como te dije, nos acostamos en el cuarto y simplemente yo escuchar de que abrían la puerta del portón de mi casa cuando mi padre llegaba para meter el carro, simplemente escuchar el ruido, mi cuerpo empezaba a temblar, pero así a temblar como cuando una persona tiene frío, pero temblaba, era de miedo, porque sabía que ya llegaba mi papá y si ya era tarde era porque venía tomado e iba a empezar a escuchar gritos y maltratos hacia mi madre. Y no solo eso, mis amados, sino que mi padre era de la defensa civil y tenía armas de fuego, tenía pistolas, o sea que tenía permisos para andar con armas de fuego y siempre terminaba pues amenazando a mi madre con el arma y todos teníamos mucho pánico de eso. Cuando llegaba mi padre y empezábamos a escuchar gritos, después, al ratito, venía mi madre al cuarto y nosotros teníamos que salir corriendo, mis amados, así. Ahorita te lo cuento, claro que con sonrisa, ¿no? Porque ya es algo que he sanado, pero teníamos que salir corriendo a medianoche, como a las 12, 1 de la noche, no recuerdo, cualquier hora. Mi casa tenía como 12 entradas y muchas veces era eso, mi papá entraba por un lado y nosotros íbamos saliendo por el otro. Y era salir corriendo a mitad de la noche, o sea, entre las casas, entre los sitios, entre los árboles y llegar y correr con mi madre y escondernos siempre en algún lado, detrás de algún árbol, algo, porque para que mi padre no nos encontrara. Y siempre, esto pasó muchísimas veces, muchos episodios de esto, donde nosotros teníamos que irnos a dormir una semana, un mes, siempre estábamos durmiendo a casa de una prima de mi madre, a casa de una hermana de mi madre, o sea, todo el tiempo pasaban estas cosas en mi hogar. Yo creo que hasta como cuando yo tuve hasta los 10 años, siempre pasaban episodios de eso. Y eso fue lo que hizo pues que yo fuera una mujer que fuera creando, o sea, mucho miedo, que me sintiera pues una mujer insegura y que fuera una niña pues con miedos, con inseguridades. Y yo al principio no sabía de esto. Cuando empecé a sanar, a ver cosas que decía, wow, con razón, ¿no? Por todas estas vivencias que yo pasé de niña. Lo mismo era cuando había fiesta. Mi padre siempre formaba fiesta, tenía fincas, o sea, yo no pasé como problemas económicos de cuando estaba niña, ¿no? Porque mi padre tenía una buena posición económica, estaba muy bien y también mi madre, pero sí pasé estas carencias emocionales, estas vivencias emocionales muy fuertes. Entonces mi padre hacía fiestas en su finca y él siempre, o sea, era muy carismático. Mi padre era un buen hombre cuando él estaba bueno y sano, cuando él no bebía. De hecho, o sea, era muy carismático, muchas personas, o sea, lo querían, tenía muy buenos amigos, era muy bueno para los negocios y así, pero claro, cuando él bebía, o sea, se transformaba completamente. Entonces, él hacía estas fiestas e invitaba a todo el mundo, a la familia y a muchos de sus amigos, que eran amigos pues comerciantes. Mi papá tenía una empresa de una mueblería, ¿no? Hace muchos años tenía una mueblería y tenía otros amigos y siempre hacía estas fiestas en la finca, pero siempre las fiestas en la finca terminaban en tiros, en peleas, porque mi padre ya se emborrachaba y empezaba a correr a todo el mundo, siendo que él había invitado a las personas a la fiesta. Y la cuestión es esa, mis amados, que siempre era las pistolas y eso me generaba, pues claro, un miedo muy terrible. Ustedes se pueden imaginar, o sea, una niña de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, siempre en estas peleas, en estos conflictos. Así también terminaban los 24 de diciembre en mi hogar, con peleas, con maltratos, con gritos, los 31 de diciembre y sobre todo era ese miedo. Yo era muy pegada a mi madre y sobre todo ese miedo a
a perder, ¿no? A de que tu papá fuera a matar a tu madre. Ustedes se pueden imaginar, o sea, lo que es eso para un niño, ¿no? Siempre vivir en ese miedo, en ese pánico de que, o sea, tu papá puede matar a tu mamá. Y entonces eso, como les comenté, eso fue generando, o sea, mucho miedo en mí, se fue instaurando en todo mi cuerpo, que ya después de adulta, cuando había cualquier situación de conflicto o algo, ya mi cuerpo temblaba. O sea, yo era una mujer que no me atrevía muchas veces a hablar mi verdad, o que tenía mucho miedo al confrontamiento por eso, porque yo no sabía cómo hacerlo. Yo lo que hacía era llorar, gritar o simplemente eso, quedarme callada y simplemente llorar por todo el pánico que yo empezaba pues a sentir mi cuerpo, porque ya estaba instaurado en mí ese miedo. Ya después, como a los 10 años, mi padre se fue de la casa, ¿no? Mi madre pues se separaron, pero nunca se divorciaron, porque vino pues mi hermana mi hermana, que le llevo, como te dije al principio, como unos 10 o unos 11 años, y mi padre se fue a la casa, y ahí como que un poquito más fuimos teniendo como un poquito más de paz. Una de las cosas que también me gustaría comentarte es que eso, mi padre maltrataba a mi mamá y también maltrataba a mis hermanos. Gracias a Dios, a la vida le puedo dar en este momento que mi padre, o sea, no me maltrataba a mí. O sea, nunca mi padre me maltrató, nunca puedo decir, no, que mi papá me hizo esto, no. De hecho, o sea, conversaba muy poco conmigo, me saludaba, hija, esto, pero nunca fue así que vino a maltratarme. Una vez, ya después de adulta, que yo estaba casada y todo, sí pegó un grito. Y otra vez se me volvió, ahí yo no había empezado mi proceso de sanación, porque en ese momento fallecí, en ese momento vivía mi madre, y yo sentí pues ese miedo de pequeña. Como te dije, Sal, tenía el miedo tan instaurado en mi cuerpo, que era una energía que me recorría, o sea, y me paralizaba. Bueno, y te sigo contando que iba cuando mi padre se fue de la casa, con mi madre, o sea, se separaron, ya no, empezó como a haber un poquito más de paz en mi casa. Pero claro, quedaron mis dos hermanos varones. Mis hermanos varones también tenían pues un carácter fuerte, y tampoco no los juzgo, porque es lo que ellos vieron pues de mi padre, conflictos. Entonces entre ellos siempre tenían esos conflictos, y más que todo a mi hermano mayor, o sea, mi padre, o sea, le maltrataba mucho. Bueno, a los dos la verdad que les daba golpes, o sea, les daba con correa, con palo, con lo que él se encontrara, y de hecho muchas veces llegó también a sacarles la pistola a mis hermanos. Y bueno, mis hermanos también pues tuvieron una infancia pues un poco complicada. Pido perdón a mis hermanos, a mis familiares que vayan a ver este video y que a lo mejor no les va a caer muy bien lo que van a ir escuchando, pero es mi historia, y bueno, necesito hablártela y contártela para que veas cómo nosotros podemos transformar nuestra vida, que nuestra historia no nos define, que nosotros podemos eso, transformarnos y sanarnos, y que cada historia dolorosa en nuestra vida nos va a llevar a nosotros a crecer, a transformarnos y a querer ser pues mucho mejores. Entonces, cuando se fue mi padre, como te dije, quedaron mis dos hermanos, y siempre tenían conflicto entre ellos y peleaban. Mis hermanos peleaban muchísimo, y yo ya tenía este miedo pues en mi cuerpo, y cuando mis hermanos empezaban a pelear, yo también entraba en pánico, porque la cuestión era que mis hermanos eran muy violentos. Cuando iba a iniciar una pelea, muchas veces yo simplemente de escuchar que ellos estuvieran en los videojuegos, o de escuchar de que ellos iban a empezar a pelear, iban a tener un conflicto, mi cuerpo empezaba otra vez ese pánico, ese miedo, y yo salía, mis amados, corriendo a la calle, descalza, como fuera, como estuviera vestida, cuando tenía como 12, 13, 14, 15 años, corriendo a llamar a los vecinos que vinieran, o tenía una vecina que le decía, por favor, le suplicaba, anda a mi casa, que mis hermanos van a empezar a pelear, que los estoy escuchando, que van a empezar a pelear. Porque nosotros nos quedábamos con una cuidadora, o muchas veces nos quedábamos solos, porque mi mamá se iba pues a trabajar.
Entonces entraba pues este pánico en mí y salía yo corriendo por la calle a llamar a mis vecinas, por favor ven a mi casa, que mis hermanos van a empezar a pelear. ¿Por qué? ¿Por qué tenía yo tanto miedo, tanto pánico que mis hermanos pelearan? Porque muchas de las peleas terminaban en cortadas, o sea, mis hermanos no peleaban así normal, sino que agarraban cuchillos, agarraban palos, o sea, se agredían mucho y muchas veces uno de ellos terminaba, pues, uno era mucho más violento que el otro y terminaba, o sea, haciéndole mucho daño a mi hermano y por eso, pues, yo temblaba y tenía mucho miedo a estos conflictos. Aparte de eso, después uno de mis hermanos empezó a maltratarme físicamente. Así como peleaba con mis hermanos, me maltrataba físicamente, o sea, nunca recibí golpes de mi padre o de mi madre, maltrato físico, pero sí de mi hermano. Y eran maltratos, o sea, muy fuertes, de agarrarme, arrastrarme, caerme a golpes, alarme los pelos, buscar palos, hasta con palos. Recuerdo una vez que vino, claro, como te comenté, ahorita te lo digo sonriendo, pero recuerdo una vez que vino, tuvo que venir uno de los vecinos porque vio, o sea, que mi hermano me estaba dando con un palo. Y eso, todas esas heridas quedaron en mí. Yo recuerdo que cuando empezaba mi hermano que quería pegarme, yo me encerraba en alguna habitación y me quedaba allí por horas, o sea, con pánico. Y yo misma, en mi adolescencia, en mi inmadurez, decía, bueno, me quedaría a vivir aquí, me quedaré años aquí, ¿sabes? Porque tenía tanto miedo, tanto pánico de salir y que me siguiera haciendo daño. Entonces me encerraba y pasaba muchas horas allí encerrada hasta que llegaba la noche y llegaba mi madre, pues. Y claro, ya a mi hermano se le había pasado y ya yo estaba mi madre y ya le contaba y eso. Entonces era eso, pues durante todo ese proceso de mi infancia, de mi adolescencia, pasé muchos conflictos en mi hogar por episodios pues de violencias, de maltrato. Como ya te dije, ya sea hacia mí o hacia mis hermanos o hacia mi madre. Otra cosa que recuerdo también de los episodios violentos de mi padre era también que mi mamá tenía una farmacia y mi padre también, justamente al lado de la farmacia quedaba una licorería y justamente mi padre muchas veces iba allí. Ya cuando veíamos que llegaba el coche de mi padre y se paraba ahí en la licorería, era como que todo el mundo alerta, ¿no? Porque cualquier cosa podría pasar. Muchas veces pasaba pues de que mi padre se iba también al negocio de mi madre, a estar montando follones, como dicen aquí en España, a estar en conflictos, pues, a buscar problemas. Así como que si íbamos a algún restaurante o algo y se quedaba horas y empezaba a beber, ya también. Eso era sinónimo de que iba a haber un problema, empezaban a volar las sillas, las cosas y bueno, muchas veces mi padre, o sea, estuvo preso pues porque lo habían denunciado, tanto mi madre y también después que dejó a mi madre, otras mujeres, por eso, por maltrato y no ni siquiera había estado preso porque lo agarraban como, qué sé yo, por 24 horas mientras se le pasaba la borrachera y también por hacer conflictos pues en la calle. Y bueno, como era también de la defensa civil, es como algo ahí que tiene que ver con un poquito de los policías en mi país, entonces ahí mismo lo soltaban. Pero como te dije, mi padre era por la bebida, o sea, también de hecho fue, al final ya se convirtió en una persona alcohólica y de hecho fue eso lo que le quitó la vida, pues tuvo cáncer de estómago, tuvo una cirrosis y bueno, eso también te quería compartírtelo, también mi madre falleció, mi padre ha fallecido, ya te lo había comentado antes. Después de este proceso, ya también cuando se fue mi hermano se fue de la casa, con el que teníamos más conflicto, fue una etapa donde nosotros empezamos a tener como mucha más paz. Nos quedamos mi hermana, mi otro hermano y yo y mi madre y la verdad que tuvimos en ese tiempo un poco más de paz. Luego, yo creo que como a los 18, 19 años empecé
a tener una relación, bueno, cuando estaba eso en el bachillerato, todos esos conflictos pues me hicieron ser una mujer necesitada de la energía masculina, ¿verdad? Porque yo no tuve ese cariño de papá o ese cariño de hermano, de la energía masculina, siempre más bien tuve maltratos. Entonces me hicieron ser una mujer necesitada de cariño, de afecto, y cuando tuve como 19 años me enfoqué mucho pues en una relación, pensaba, ay sí, que ese hombre era el amor de mi vida, y no era así. Y yo venía también con muchas creencias religiosas. Claro, esta persona fue mi primera pareja pues en la intimidad. Yo empecé a tener también conflictos con él y me dejaba como maltratar también por él, pero de una forma psicológica. Nunca me llegó a maltratar físicamente, pero sí me maltrataba psicológicamente. Y claro, ya venía acostumbrada a esos maltratos, y yo en aquel momento no veía que estaba siendo maltratada psicológicamente, porque me cohibía pues de muchas cosas, me decía no hables con fulano o no estés con fulano, y yo, claro, como era la única persona que yo me había sentido como apoyada, la única persona que me había dado afecto en ese momento, aunque lo tenía de mi madre, pero era muy carente, yo necesitaba pues de un hombre, de sentirme cuidada, de sentirme protegida. Tenía unos años mayor que yo, y eso me dio en ese momento esa parte, ¿no? De que si estaba con él también me iba a proteger de cuando viniera mi hermano y quisiera hacerme daño. Entonces eso, como te comenté, me hizo ser una mujer muy necesitada, siempre sufría, o sea, por la parte amorosa. Como te comenté, yo venía de una parte religiosa. Ya después esta persona, yo la verdad no quería como seguir con esta persona, pero como venía de la parte del catolicismo, estudié en un colegio de monjas, de la religión, que con la primera persona que tú estás es que tú tienes que quedarte, ¿qué tal? Entonces yo sentía así, ¿no? Que como él había sido mi primera pareja, yo tenía como que quedarme toda la vida con él. Así yo pasara mal, así yo sufriera, ya yo tenía que quedarme con él, porque esto eran pues creencias, y de hecho esas creencias te las voy contando en mi libro, que te hablo pues como también las experiencias sexuales que hemos tenido en nuestra vida han marcado nuestra vida, han bloqueado pues toda nuestra energía. Y esas mismas vivencias que yo tuve pues del miedo, de los maltratos, es lo que hicieron que mi energía vital, mi energía sexual, como te he compartido en nuestros vídeos, se bloqueara, y por eso es que no me creían pues muy capaz en ciertas situaciones de mi vida, pues que no me creía una mujer guapa, no me creía una mujer inteligente, tenía siempre muchas inseguridades porque había nudos en mi cuerpo a nivel emocional que habían bloqueado toda mi energía. Fue cuando empecé como a sanar todas esas vivencias, es que empezó a recorrer más energía en mi cuerpo, y es que puedo estar aquí, pues comentarte esta historia, compartirte mi historia, y puedo estar acompañando a miles de mujeres a que también sane y a que transforme pues su vida, de que su vida no las define. Bueno, que me fui ahí un poquito más adelante. Yo desde siempre he tenido ese deseo de sanar, de estar bien, porque yo sentía pues que sufría. Cuando tenía desde pequeña, a mí me encantaba bailar, iba al ballet. Cuando tenía como 7, 10 años empecé también a sufrir bullying de las niñas con quien yo compartía pues las clases del ballet, porque yo era muy buena bailarina. O sea, la verdad que el baile es una de las cosas que me apasiona y me encanta, porque ciertos movimientos los puedo compartir en mis mentorías, porque necesitamos bailar, mover el cuerpo, conectarnos con el movimiento físico para irnos también liberando pues de todos esos nudos emocionales. Entonces a mí me fascinaba pues bailar, como te comenté era muy buena bailarina, y empecé a tener pues a las amiguitas a hacerme bullying porque porque bailaba bien pues, y también porque era más morenita, aunque no era por mi color de piel, sino bueno, ya sabes, cosas de niño. Y entonces la hija de la profesora también estaba en mi curso y empezó pues a meterse conmigo y a poner todas las niñas en contra de mí,
Y eso eran cosas pues, que yo también sufrí, que son cosas que recuerdo, porque decían, ay, cuidado, en ese momento era de como que de nuevo, cuando en aquel entonces empezamos a escuchar sobre lo que era el SIDA y empezaron a decir, ay, cuidado, que vienen, que te pega SIDA, algo así. Total que eso, pues yo sé que fue una vivencia que marcó mi infancia, las cosas pues que me decían esas niñas y que eran una vivencia dolorosa que hizo que yo siguiera como bloqueando mi energía. Creo que ya te comenté que yo siempre he tenido como ese deseo de sanar, de estar bien, porque sabía pues que estaba sufriendo. Mi primer encuentro como con la sanación hice a los 19 años, ¿no? Un taller de desarrollo personal que había en mi país y eso me ayudó pues a sanar, a liberarme pues de mucho sufrimiento que venía cargando. De hecho, yo desde que estaba estudiando pues en el colegio, quería estudiar en la universidad, era psicología. ¿Por qué? Por eso mismo, para ayudar a las personas, para entender por qué nosotros veníamos este mundo, por qué tanto sufrimiento, ¿no? Porque yo mi vida sentía, como te comenté, que yo sufría, que mi vida había sido, mi infancia había sido de sufrimiento. Yo no me sentía, o sea, feliz. Claro que sí, tuve vivencias muy bonitas, con mi padre, con mi madre, hay cosas muy bonitas que recuerdo de él, pero en general, o sea, yo me sentía en sufrimiento y por eso quería buscar cómo sanar, cómo estar bien y también para ayudar a otras personas y ver que sí se podía pues estar bien. Entonces hice este taller de desarrollo humano en mi país y sí me ayudó a avanzar. Allí empecé a tener amistades, tuve un grupo de amigos muy bonitos, o sea que aún recuerdo con mucho cariño. También cuando yo hice este taller llevé a mi padre, quise llevar a mi padre para que cambiara su vida, para que sanara y no, o sea, mi papá fue, o sea, le dije, papá, por favor, prométeme que vas a ir. Sí, sí, hija, yo voy a ir. Y sí, de hecho fue, pero se fue, no quiso quedarse cuando vio de qué se trataba y también porque había amanecido pues la noche anterior. Allí pudieron ellos, las personas iban a hablar con él y podían haberle dicho que se quedara, ¿no? Ellos de hecho le dijeron que se quedara, iban a tratar de convencerles de que se quedara, pero hubo un momento que mi papá dijo que abrió los ojos y que dijo, no, es que yo me quiero ir. Y yo le dije, a mí me entró ese pánico que ya yo venía cargando y le dije, no, ábranle la puerta. Sí, sí, dejen que se vaya, deja que se vaya, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sabía, o sea, cómo era y claro, a lo mejor allí con esas personas o el instructor estaba capacitado para poder llevar esa situación, ¿no? Con personas así, pero yo tenía tanto miedo que apenas solamente de verle la cara, de que el gesto que él hizo, yo entré en miedo y le dije, pues, no, dejen que se vaya, ábranle la puerta. Luego que yo, como te comenté, realicé este taller de desarrollo humano, donde sané pues muchas cosas. En esa etapa de mi vida, de los 19, 20, 23 años, eso fue una etapa muy bonita de mi vida porque yo compartí con estas personas que eran todas, andábamos como en ese mismo proceso de ayudar a otras personas y nos las pasábamos, la verdad, pues muy bien, eran compañeros con un gran corazón y siempre compartíamos. Cuando yo hice este taller ya había terminado mi relación con este chico, con esa primera pareja que yo tuve, fue como mi primer novio que duramos 4 años. Cuando hubo esta ruptura yo también, o sea, sufrí muchísimo porque este chico dejó embarazada a otra chica y para mí eso era como que fue wow, como el fin del mundo, ¿verdad? Porque ya sabes que ya te conté que yo había puesto como toda mi confianza en él, como que él había sido como mi salvador, ¿no? Como que me protegía porque era mayor que yo, porque era la persona que me había demostrado cariño, me había demostrado amor, era el que estaba allí conmigo. De hecho, muchas veces me enfrentaba pues a mi madre porque mi madre no lo quería, porque era un chico, o sea, que en ese tiempo, o sea, no tenía como un propósito, no estudiaba y entonces
mi madre no era de muy agrado de mi madre y yo me lo enfrentaba a mi mamá porque yo quería estar con él y tal, y bueno, mi madre me dejó estar con él por esto, para que yo no me pusiera pues más rebelde, pero siempre como bajo el cuidado pues de las directrices de ella. Entonces, cuando terminó esta relación, porque como te dije, dejó embarazada a otra chica, o sea, yo también sentí, o sea, el fin del mundo, o sea, sufrí muchísimo, más que todo por lo que yo te decía, que yo decía, no, que yo tenía que estar toda la vida con él, por mi creencia religiosa, porque si yo me había acostado con él, si yo había sido virgen para él, entonces venía yo cargando con todo eso. Y cuando hice este taller de desarrollo humano fue lo que me ayudó pues a estar bien. Pasé pues un momento de mi vida, como unos 4 años de mi vida, o sea, muy bien. Luego en este taller yo también seguí como formando parte de este grupo, porque pasé a formar parte para yo ayudar, ¿no? De ser apoyo, para yo ser facilitadora, para ayudar a otras personas también a sanar. Entonces llegó como un nuevo amor a mi vida, entre comillas, porque ahí conocí también a una persona el cual era un poquito mayor que yo, y ya él tenía también un poquito de tiempo más en este taller, y yo lo veía así como que wow, como que lo máximo, el mejor hombre, el más caballeroso. De hecho, que todas las mujeres estaban que querían estar con él, y para mí de que él se fijara en mí era como que wow, ¿no? Pero en ese momento él también, o sea, estaba como en una relación, y esa persona con quien él estaba también, o sea, tuvo como un desliz, ¿no? Conmigo, pero luego porque no vivía cerca pues de la ciudad, no vivíamos en la misma ciudad. Y él me dice un día, ¿no? Que cuando nos conocimos una sola vez, o sea, que salimos, estuvimos juntos, me dice, bueno, yo quiero ver Gaby si me vengo a vivir para acá, y eso, para que quiero seguir contigo, que estemos juntos. Total que después un día me llama, como a la semana, 2 semanas, me dice, la chica con quien estoy, que ya él era su pareja, pues, quedó embarazada. Y claro, él como y mira como que se vuelve a repetir la historia, ¿no? Y como él estaba formando parte pues de este taller, y tenía también ciertas creencias religiosas, y decía, yo no puedo dejar a la chica así, yo tengo que dar un ejemplo, yo tengo que seguir con ella, yo me voy a casar y eso. Y claro, para mí eso fue también otra estaca a mi corazón, porque yo me enamoré pues de esta persona. Como te dije, yo lo vi así como wow, alguien súper grandote por sus cosas, por su trayectoria, por cómo hablaba, por también lo que él había sanado en su vida. De hecho, eso pues, sufrí mucho cuando él me dijo eso. Después él siguió con la chica, de hecho se casó, y nos veíamos de vez en cuando. Ya no teníamos una relación, no estuvimos juntos, pero sí estábamos como amigos, conversamos, y a mí, claro, me dolía muchísimo, pero yo era como que quería, bueno, aunque no estés conmigo, pero quiero mantener allí contigo, y quiero mantenerme a tu lado, ¿no? Y esa es una de las cosas, de errores que cometemos pues muchas mujeres, que pensamos que, ay no, pero una amistad, porque siempre detrás de eso hay un pensamiento de que a lo mejor algún día dejas a tu mujer y estés conmigo, y eso lo que hace es como prolongar pues ese sufrimiento. Pero como te dije, tenía como 22 años, me sentía necesitada de cariño, y siempre cuando estaba con este chico, o sea, aunque no había nada, o sea, a nivel sexual o de beso, era como mucho cariño, se sentía como mucho el cariño, era un abrazo, o sea, de verdad sentido. Y bueno, le compartía yo parte de mis cosas, como yo me iba sintiendo, y él me apoyaba y eso. Entonces, eso pues una cosa que fue muy dolorosa en mi vida. Y siempre he tenido esas cuestiones hacia los hombres, ¿no? Yo ya
como esa búsqueda de amor, de cariño, que me protejan, que me quiera por, como te comenté, todo lo que venía yo pasando de mi infancia. Ya después, como a los 23 años, me casé joven, me casé y me fui del país, pero ya esta es otra historia que te voy a contar en otro vídeo, porque si no se va a hacer muy largo. Pero ¿con qué quiero hablarte pues de esto? ¿Cuál es el mensaje que quiero darte, mi amada mujer? Es que todo eso nosotras podemos pues avanzar, superar en nuestra vida, que nuestra historia no nos define, que cada historia nos lleva pues a que nosotros busquemos a transformar nuestra vida. Como te comenté, todas estas experiencias a mí me hicieron ser una mujer pues necesitada, a pasar mucha vida en sufrimiento, a que todo el tiempo querer a alguien, una compañía, a querer un hombre a mi lado, a pegarme de todo. Yo me apegaba también de las amistades y tenía pues mucho miedo como a ser abandonada, porque a lo mejor tuve en mi subconsciente ese abandono, pues ese abandono que no tuve de esa presencia de padre, no porque él estaba allí presente, pero como que no estaba, porque la presencia que tenía era presencia pues de violencia, no tuve ese calor, ese cariño de padre, y por eso eso fue lo que me hizo ser una mujer así pues necesitada. Antes de terminar, que me vino como otro punto que también es importante destacarte: cuando yo era adolescente, trabajaba, pues me gustaba, quería ser como modelo. Eso se ve mucho en mi país, ¿no? El certamen de belleza. Ya tenía esto desde pequeñita, y cuando tenía como unos 16, 17 años, 10, no me recuerdo la edad, que empecé a trabajar, pues yo daba clases de modelaje. Primero hice cursos y luego yo daba clases de modelaje, y muchas veces me contrataban para que hiciera pues eventos de pasarela o hiciera estos maniquí vivientes, cuando uno se coloca pues en la vidriera y empieza a ponerse ropa y a hacer como un maniquí. Yo en aquel momento tuve problemas con una de las personas que me contrató. No es que yo tuve problemas, ella se creía como superior y empezó pues como a hablarme mal a mí y a mi compañera, y esto, y ponte esto, y maquillense así, hablarnos mal, y eso a mí no me gustó. Entonces yo se lo dije, y al decírselo la chica empezó a insultarme, a decirme, pero ¿qué te has creído? Que tú sí eres fea, que no sé qué. Y bueno, como yo venía con mi autoestima ya herida, eso dejé que lo que ella me dijo me hiciera daño, y eso se creyó en mi subconsciente y me hacía yo en mi etapa adulta pues sentirme una mujer que no se sentía guapa, una mujer que se sentía fea pues. Y otra de las cosas también que puedes superar es el no sentirme inteligente, porque superé esa parte de la baja autoestima, del no sentirme merecedora, de la necesidad pues del amor, también el no sentirme inteligente, porque a mí se me olvidaban las cosas. O sea, de pequeña siempre pasaba, yo todo lo he logrado en mi vida, no me quedé ningún curso, pero siempre sacaba baja nota, me costaba estudiar, me costaba memorizar, y eso pues no me veía, y después pensaba yo que no era muy inteligente. También en mi familia, mis hermanos me decían, pero tú sí eres bruta, y eso me lo empecé yo a creer. Pues claro que tenía yo otro sistema de aprendizaje, y que era inteligente para muchas otras cosas, a lo mejor no para memorizar, pero que podía sentir pues las cosas, podía expresar las cosas desde mis sentimientos en vez de estar memorizando. Y eso me acompañó, ese sentimiento de no sentirme inteligente, hasta mi etapa pues de adulta, hasta no hace unos añitos atrás, que hice mucho más procesos de sanación, que yo pues pude superar esa parte de no sentirme inteligente. Hasta cuando quería empezar a pasar terapias, yo tenía mucho miedo, porque yo no me sentía inteligente, porque yo decía, pero es que no me siento capaz, pero ¿y cómo voy a ayudar? Y claro que sí, o sea, fui quitándome todas esas creencias limitantes, y ver pues que yo sí valía, y todo lo que yo he superado, y que mi historia sé que puede ayudar a muchas otras mujeres que hayan pasado historias similares, a que se empoderen y que confíen en ellas mismas, y que pueden salir adelante pues cuando ellas empiezan a sanar.
Y bueno, mis amados, yo creo que más o menos aquí me vas a ir entendiendo mi historia. Ya va a haber una segunda parte porque ya después vienen otras cosas más fuertes, pues también que me pasaron. Comentarte, creo que te lo he comentado ya muchísimos en otros vídeos, que yo comencé mi proceso de mucho más profundo de sanación porque también llevé una vida un poquito en sufrimiento, ¿no? En mi matrimonio, ya no por maltrato ni nada, pero ya te voy a ir contando por qué. Cuando falleció mi madre fue que yo empecé en este proceso más profundo de sanación, porque imagínate, la única persona que yo sentía, que yo me sentía querida, que yo valía, que me apoyaba en todo, o sea, tuve una muy buena madre, para mí, o sea, para todas las personas, la mayoría, su mamá es como la mejor. Mi mamá para mí era pues la mejor del mundo, era como mi pilar, era mi todo, era mi amiga, o sea, me apoyaba en absolutamente en todo. Y bueno, al ella fallecer, eso la verdad que me sentí perdida, me sentí muy perdida, me sentí en un sufrimiento muy, muy profundo. Pasé mucho tiempo, o sea, como un año casi, todo el tiempo, o sea, llorando, en sufrimiento muy, muy fuerte, más que todo sentimientos de culpa, porque yo me fui a los 23 años de mi país después que me casé y siempre quería regresar. Yo tenía un apego muy fuerte a mi mamá, era tan fuerte el apego que yo cuando estaba pequeña siempre la llamaba por teléfono y ven, y cuándo vas a venir, y que quiero estar contigo, y que no trabajes, y ven. Tenía muy, muy apego a mi madre. Entonces, claro, ella, me voy yo del país y cuando ella fallece tenía yo ese sentimiento de culpa de que por qué me fui, que pude haber vivido muchos más años con mi madre, que pude haber compartido muchos más años con ella. De hecho, me fui y ese era mi sufrimiento. Pasaron como 5 o 6 años y ese fue mi sufrimiento, o 3, no recuerdo mucho, de que siempre querer volver a mi país para estar al lado de mi madre. Y bueno, nunca, eso a la final nunca se pudo, porque en ese proceso pues mi madre falleció y como te dije fue algo muy fuerte para mí en mi vida. Yo pensé que nunca iba a volver a ser feliz. De hecho, recuerdo que se lo dije a una de mis tías, ya creo que había pasado unos meses o un año que mi madre había fallecido, y le dije, yo siento que nunca voy a ser feliz, que ya sin mi madre podría tener cosas que me gustan, pero yo siento que nunca más voy a volver a ser feliz. Y bueno, todo ese proceso tuve que sanarlo, en su partida, y de hecho aún hay cosas que, claro, que no me duelen, que no me hunden totalmente, o sea, me duelen, pero que no me llevan a ese sufrimiento, porque, o sea, ya lo he sanado, pero sí que me duelen de el no tener a mi madre, porque todavía está allí como ese apego, ¿no? Que era mi mamá, eso fue un apoyo, un pilar para mí. Y bueno, gran parte de mi historia te la cuento también, pues en mi libro. No te cuento esa historia que pasé en mi infancia, te cuento como algo muy leve, te cuento un episodio muy puntual que tiene que ver con el maltrato, que tiene que ver con la parte de la sexualidad en mi vida. Es lo que esa historia te la cuento en mi libro, así que ya sabes, si lo quieres obtener, te lo dejo por aquí en la cajita de descripción. Como te comenté, que es un libro, es una guía que te va a ayudar a ti a transformar tu vida, a que salgas del sufrimiento, a que dejes el victimismo y que te vuelvas una creadora de tu vida. Que si yo pude, tú también lo puedes hacer. Ya ves todas las cosas que yo estoy logrando pues en mi vida, estoy conectada con mi propósito de vida, que es ayudar a las personas, y que eso me llena, me hace muy feliz. Pude escribir mi libro a medida de que yo pude sanar todos esos episodios en mi vida. Bueno, mis amados, espero haberte ayudado, inspirado. Regálame un like si te ha gustado. Déjame por aquí en los comentarios qué te ha parecido esta historia y cómo pues yo he abierto mi corazón, porque muchas veces vivimos como poniéndonos máscaras, ¿no? De que ay, no se enteren que yo pasé esto, o no se enteren que yo sufrí, y yo antes también era así. De que, ay, no se enteren que me pasé esto, o que sufrí maltrato, o que siempre para mí era como que todo siempre estaba muy perfecto, ¿no? Siendo que llevaba como esas cruces por dentro. Bueno, y sin más, te mando un besito y te quiero mucho.